it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The end all of you. Now I'm connected to you. The end all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos a Big Quantum. En esta sesión vamos a explorar la revolución cuántica, cómo los principios que parecían propios únicamente o básicamente de la física teórica están impactando ya en el procesamiento de información y en las capacidades computacionales. Vamos a descubrir cómo las tecnologías cuánticas pueden redefinir capacidades de análisis, simulación, seguridad en el ámbito industrial, pueden incluso llegar a la medicina, cómo las empresas pueden posicionarse de forma estratégica ante este cambio disruptivo. Lo vamos a hacer en el siguiente panel que va a moderar Elisabet Ortega, arquitecta de soluciones en Kilimanjaro. Buenos días, buen día. Buen día. Elisabet es doctora y máster en Química Teórica y Computacional, licenciada en Química e Ingeniería Técnica e Informática y entusiasta de la computación cuántica. Es apasionada del uso de las tecnologías de computación para hacer del mundo un lugar mejor. Y esto no es una manera solo de hablar, ¿eh? Yo si hablo de mi experiencia personal como periodista y como persona evidentemente no especializada en la computación cuántica, la primera vez que hablas de este tema te pones un poco en alerta, pero cuando descubres todas las aplicaciones que puede tener en la sociedad y en nuestra vida de cada uno de nosotros, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante y por esto tenemos en este panel un set variado de profesionales en el ámbito de la computación cuántica que ahora presentaremos. Sí, mira, vas a contar con Alba Cervera del Barcelona Supercomputing Center, que es la persona que estamos viendo en imagen y que nos acompaña online. Tienes también a José María García Orois, director de Desarrollo de Negocio de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, Javier Hernández, de Quantum Advisory Team en Repsol, y José María Legido, director de Mercados Internacionales de GMV Soluciones Globales de Internet. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días, tardes a los que estáis aquí, a los que estáis online, a los que vais a ver esto en diferido. Ya nos han presentado muy bien y en este panel lo que vamos a hacer es hablar un poco tanto del estado actual de las tecnologías cuánticas, tanto a nivel español como europeo. Daremos un repaso al ecosistema cuántico español, sobre todo, y hablaremos de qué nos depara el futuro. Y para esto no estoy sola, tengo un grupo de profesionales de diferentes ámbitos que ahora van a presentarse y a hablar un poquito de qué hacen en su día a día. Empezamos por Alba. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto, Alba. Genial. Pues bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este panel tan interesante. Yo soy Alba Cervera, soy investigadora senior en el Barcelona Supercomputing Center, soy especialista en computación cuántica y sus aplicaciones y soy también la coordinadora del proyecto Quantum Spain, que es un proyecto en España estatal que involucra a 27 instituciones y que nos ha permitido tener un ordenador cuántico público y de acceso a la red, del que igual podemos hablar después. Muchas gracias, Alba. Doy paso a José María García. ¿Cómo están? ¿Me oye bien? Sí. Yo soy el director de Desarrollo de Negocio de la SET, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, un recién nacido dentro de las diferentes instituciones que financian la ciencia y la tecnología en España. Nosotros estamos enfocados en la parte digital. Tenemos un papel que creemos que es relevante en la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. De los 808 millones que hay presupuestados, 600 caen en nuestra área. Y sobre todo para invertir bien ese dinero de todos los españoles, invertir ese dinero de todos los europeos, necesitamos conocer muy bien esas tecnologías. Por lo tanto, estamos en constante conocimiento y en constante contacto con los diferentes actores del ecosistema español y del ecosistema internacional. Y espero que les resulte interesante lo que les vamos a contar. Muchas gracias.
Doy paso a Javier Hernández. Hola, muchas gracias. Yo soy Javier Hernández, soy del equipo de Arquitectura y Estrategia de Repsol y miembro del Quantum Advisory Team de Repsol. Empezamos en 2019, una cosa así, a investigar en tecnologías cuánticas, cuando hicimos un point of view para entender cómo estábamos utilizando la supercomputación y cómo la íbamos a tener que proyectar a futuro, y ahí es donde descubrimos que realmente había algo más que la supercomputación que ya conocíamos, y empezamos a introducirnos, formamos el Quantum Advisory Team en 2021 con GMV y en el proyecto, yo creo, de I+D más importante que se ha hecho a nivel nacional, participamos en CUCO, que era un proyecto donde se puso de relieve las capacidades de la computación cuántica en industrias estratégicas de España, era un proyecto del CDTI. Posteriormente hemos hecho otro gran proyecto que cerramos ayer, casualmente aquí en Barcelona, que es QCDI, Quantum Cognitive Digital Industries, donde ya se trabajaba con otras tecnologías cuánticas. Y luego internamente hemos tenido muchísimos pequeños proyectitos, experimentos y trabajos que al final lo que buscamos con ellos, y como veremos luego en conversación, no quiero enrollarme mucho, lo que buscan es que una industria como la nuestra, que una empresa, vea aplicabilidad, vea uso a las tecnologías cuánticas y pueda establecer un roadmap de cómo utilizarlas, de cómo aprender de ellas, de cómo estar preparados cuando lleguen y bueno, en última instancia, aprovecharlas cuando estén disponibles, que ya están disponibles. Spoiler. Ya entraremos en eso. Sí, eso es un... Y por último, José María Elegido. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo soy José María Elegido, director de Mercados Internacionales en GMV. GMV es una empresa de ingeniería española. A día de hoy, de hecho, tenemos presencia multinacional en 12 países distintos. Trabajamos en mercados de alta tecnología, como pueden ser el aeroespacial, el mercado de transporte, el mercado de defensa, banca, medicina. Son mercados donde pues tecnologías como la computación cuántica son siempre de interés. Las últimas tecnologías es lo que estamos buscando pues para aplicar a estos mercados. Y como antes ha comentado Javier, pues lideramos el proyecto CUCO, que creo que fue el primer gran proyecto con fondos públicos españoles en computación cuántica, y también hemos liderado junto a Kilimanjaro el proyecto de construcción del primer supercomputador del primer ordenador cuántico para el BSC. Muchas gracias por presentaros. Vamos a empezar esta mesa redonda hablando un poco del estado actual. España, en concreto, tiene un ecosistema cuántico bastante rico y bastante variado. Por ejemplo, hay empresas privadas que se encargan de la codificación de nuevos algoritmos de inspiración cuántica, como es el caso de Multiverse, que está en Donosti. También hay empresas que se dedican a hacer agregadores para utilizar diferentes plataformas de computación cuántica de alrededor del mundo, que es una empresa de Madrid, creo que es del País Vasco, que se llama, perdonadme los de Qcentroid por equivocarme en la sede. Después también, como han comentado mis compañeros, hay una empresa que construye ordenadores cuánticos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, que es Kilimanjaro Quantum Tech. Y también tenemos otra empresa de hardware en Castelldefels llamada LuxQuanta para la distribución de claves cuánticas. Y por último, una empresa que utiliza un dispositivo mediante fotónica para la generación de números aleatorios, es QSight. Esto respecto al privado. Y ahora respecto al público, y aquí empezaremos el debate. Tenemos un gran número de másters y de oportunidades de formación en computación cuántica. Javier y yo compartimos unos meses, un año en uno de ellos. Y además, como ha anunciado Alba, hay dos centros de supercomputación aquí en España que tienen ordenadores cuánticos. Uno es el BSC, que ahora hablaremos de ello. Otro es el CESGA, el Centro de Supercomputación de Galicia, que tiene uno en funcionamiento y otro que acaba de salir la licitación. Y se espera que a mediados de este mes se presente el Hub cuántico en Donosti, donde habrá otro ordenador cuántico.
Así que, Alba, ¿nos puedes explicar un poquito como coordinadora del proyecto Quantum Spain qué es, qué se pretende conseguir y el estado actual? Pues bueno, Quantum Spain es un proyecto que empezó a principios de 2022 y tenía varios objetivos. El principal era el proveer de una infraestructura de computación cuántica pública en España. Del mismo modo que tenemos acceso a supercomputación gracias a los diferentes nodos de la Red Española de Supercomputación, consideramos que era necesario hacer esa infraestructura cuántica, o sea, añadir esos ordenadores cuánticos a estos centros para que así todos los investigadores y empresas que quieran hacer I+D pues tengan acceso a este tipo de tecnología que es tan disruptiva y que tiene tantas aplicaciones potenciales, ¿no? No había en ese momento ningún ordenador cuántico de acceso público y por eso el proyecto pues perseguía este como uno de sus principales objetivos. Pero al mismo tiempo somos conscientes que es una tecnología que todavía está madurando, que todavía no está llegando a todas las capas de nuestra sociedad y que por tanto hace falta de alguna manera facilitar el acceso a ella mediante pues, investigación básica, investigación aplicada y también atracción de talento y formación, ¿no? Por tanto, el proyecto Quantum Spain también persigue la exploración de las aplicaciones en computación cuántica, en concreto relacionadas con la inteligencia artificial. Pero luego también tenemos un programa llamado Talent Q, que lo que se encarga es de organizar seminarios, workshops, apoyar a los másteres y a los posgrados que existen en España, etcétera, y hacer al final pues, un acopio, ¿no?, de todas las aplicaciones que tenemos y un poco facilitarlo, ¿no? Y por último, tenemos en todos estos nodos de la Red Española de Supercomputación técnicos de soporte especializados en computación cuántica para un poco asistir a los usuarios y facilitar pues, el acceso a esta tecnología. Entonces ya hace un año que tenemos un ordenador cuántico instalado en el BSC, que fue provisto precisamente por Kilimanjaro y GMV, y está disponible para todo el mundo a través de la Red Española de Supercomputación de forma gratuita y mediante proyectos científicos que pues, se puedan enviar. Entonces, este proyecto termina este año, ¿no? Pero bueno, nos ha permitido ya tener esta infraestructura lista y aprender de ella, aprender cómo mejorarla y junto con estos otros proyectos que ha mencionado Elizabeth, ¿no?, en CESGA y próximamente en el País Vasco y muchos más que seguro que van a venir, pues vamos a ir creciendo las capacidades cuánticas de España. Acaba este año. José María García, ¿cómo podemos seguir con proyectos como Quantum Spain para seguir aportando al ecosistema cuántico para revertir a la sociedad este esfuerzo? Pues yo creo que hay varias cuestiones que podemos afrontar. Antes, en la parte de ecosistema de empresas, has dado un listado de algunas de ellas. Te puedo decir que, salvo en dos, SET participa en todas ellas de una manera u otra. Es decir, desde lo público, desde la coinversión pública en proyectos públicos privados, el Gobierno de España, a través de SET, está ayudando a desarrollar ese ecosistema cuántico. Adicionalmente a esto, por parte de tanto del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia, como a través de diferentes líneas de ayuda del Ministerio de Transformación Digital, se va a continuar reforzando estas infraestructuras cuánticas científicas que están orientadas para desarrollar diferentes proyectos, diferentes casos de uso que probablemente mis compañeros de mesa citen a posterioridad. Y adicionalmente a eso, hay varias comunidades autónomas muy activas, Cataluña es una de ellas, el País Vasco es otra de ellas, que están poniendo en marcha ciertos, digamos que testbed, donde se pueden desarrollar diferentes casos de uso para las tecnologías cuánticas. Nosotros desde SET, desde luego, estamos orientados en que el ecosistema no muera de inanición. Hay fondos suficientes, tenemos 600 millones puestos ahí que se pueden ampliar para lograr que los proyectos empresariales desarrollados sigan creciendo. Y por parte del Ministerio de Ciencia es conocido el apoyo a todas estas redes especiales de infraestructuras científicas técnicas singulares. Creemos que esto es una apuesta y que entra dentro del marco europeo, donde también, no nos olvidemos, está el European Quantum Flagship,
que es muy importante para homogeneizar y lanzar importantes iniciativas de cuántica que sean en colaboración con todos los países europeos. Muchas gracias. Y aquí me gustaría preguntarle a José María Elegido, durante el transcurso del proyecto Quantum Spin, bueno, cuando salió, se empezó a hablar del tema, GMV tuvo un papel muy importante, que es la conexión entre la computación, lo que llamamos clásica, convencional, con computadores cuánticos. ¿Cómo enfocasteis este reto? Bueno, esto es siempre complicado, sobre todo en un entorno donde no tienes todos los recursos que te gustaría, ¿no? Y no hablo solo de recursos materiales, que evidentemente, a ver, en un entorno donde no hay mercado hay que crear un mercado. La atracción pública o la atracción de fondos, de alguna manera externos, para generar ese mercado es esencial. De ahí ese de no morir de inanición sería mi primera petición. Pues para seguir empujando el core de actividades que hemos conseguido hasta el momento y que no es pequeño, ciertamente. Pero cuando decía que no es solo de temas de recursos materiales, hace falta gente. Si no invertimos en educación, en formación del personal universitario o capaz de gestionar este tipo de tecnologías, las empresas nos quedamos sin gente con la que trabajar, porque normalmente muchas de las pocas personas que existen ahora quieren emprender carreras de I+D, se van a centros tecnológicos, universidades y para la industria que nos queda. Luego, gestionar todo esto es complejo y es poquito a poco, ¿vale? Pero evidentemente el potencial de la tecnología, y aquí supongo que hablaremos luego, no es solo computación cuántica. Las tecnologías cuánticas permiten hacer otras cosas, como por ejemplo algoritmia, temas de distribución de claves de cifrado. Hay otras cosas que se pueden hacer con las tecnologías que también son importantes. Y al final, como empresa privada, lo que queremos es pues, entrar en mercados innovadores, en océanos azules donde no haya, pues, digamos, una competencia, ya sea por precio. Nosotros queremos entrar en mercados de calidad, de alta tecnología. Y bueno, pues esto hay que construirlo poco a poco. Hay muchos factores realmente a tener en cuenta. Alba, ¿tienes algo que añadir desde tu punto de vista como investigadora? Sí, bueno, desde luego hay proyectos como el mencionado CUCO, ¿no? que yo creo que han ayudado mucho para impulsar esa colaboración público-privada, porque no hay que olvidar que al final las tecnologías cuánticas están todavía madurando, tienen muchísimo potencial, pero todavía tenemos que investigarlas más, ¿no? Y muchas veces los investigadores vivimos en nuestro mundo teórico de ciencia básica, que es fundamental para poder impulsar eso, pero por otro lado nos hace falta los usuarios finales para que nos ayuden a identificar, ¿no? esas aplicaciones y poder trabajar juntos para poderlas impulsar. He visto un guante lanzado de Alba Javier como usuario final. Puede ser. Bueno, yo antes de recoger el guante hago una puntualización. Cuando habéis dicho la formación, es fundamental esa formación que tiene que llegar, pero también es fundamental formar a los equipos, a las empresas, al personal ya existente. Y ese es uno de los principales motivos por los que conformamos nosotros el Quantum Advisory Team, ¿no? Porque no es solo captar talento y formar nuevo talento, sino que las personas que están ahí, que dentro de un tiempo van a enfrentarse a utilizar esos recursos, que dentro de nada tienen que pensar dónde los van a emplear, cómo van a generar casos de uso, cómo los van a valorar, tienen que saber realmente que eso existe, ¿no? Entonces hay dos puntos clave, que es el conocimiento y el entendimiento de la tecnología, que es básico a nivel cross, aunque no sepas cómo funciona un algoritmo cuántico, pero sí tienes que saber para qué te sirve eso. Y por otro lado, perdonad, decía, el conocimiento de... ¿A empresas? Sí, y luego el estar precavidos. Estar precavidos en cuanto a que llegue, yo qué sé, un riesgo, un posible, que luego hablaremos de seguridad cuántica y demás. Eso también implica tener que estar preparados, implica no solo conocer la tecnología, sino las implicaciones y cómo tanto tecnología como implicaciones pueden generar legislación que yo tenga que cumplir obligatoriamente y como empresa adaptarme a ella en tiempo a lo mejor insuficiente. Entonces hay que estar preparados en muchos aspectos.
Y respondiendo a Alba, recogiendo el guante de Alba, obviamente hay una parte fundamental de la industria, de la empresa privada y de el usuario final de estas tecnologías, que es la comunicación con los investigadores, como dice Alba. Ellos pueden generar un sensor cuántico maravilloso, pero un sensor cuántico, ¿para qué? Ahí es donde entra en juego la metrología, es donde entra en juego el caso de uso. Muchas veces los casos de uso que hemos escuchado eran muy interesantes desde un punto de vista teórico, pero nada prácticos en cuanto a lo que nosotros teníamos que hacer. Y ese diálogo, esa integración entre el ecosistema de investigación y la empresa es fundamental. Y eso se consigue a través de proyectos de I+D, porque no puedes invertir en una tecnología nueva que no está desarrollada si no es con un respaldo por detrás que te garantice al menos un pequeño colchón donde sepas que vas a obtener algo de ahí. No vas a perder dinero y además vas a obtener algo de ahí, porque las universidades, los centros de investigación, los que hacen esa ciencia que hace que todo funcione, acabarán haciendo una transferencia que tú podrás utilizar para tu negocio, para tu trabajo diario, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más a la discusión? No, yo estoy de acuerdo en lo que Javier dice. Esto se tiene que construir no desde esferas aisladas, sino estos son esferas interrelacionadas. Además, muy útil en este mundo cuántico, en el cual hablamos de entrelazamientos constantemente. Y obviamente los proyectos de I+D son necesarios, pero yo creo que también deberíamos ir empezando en pensar en la colaboración público-privada como uno de los aspectos básicos para desarrollar en la ciencia europea. Es decir, construir más que proyectos de I+D como tal, sino proyectos de I+D que tengan una orientación a usuario final. Esos tipos misiones, esos tiempos compras públicas innovadoras o compras público-privadas innovadoras, que son las que nos tienen que ayudar. Y ya una vez testada y demostrada ese éxito, por supuesto, entre todos, tanto los públicos como los privados, arriesgar para tener líderes en esos diferentes sectores. Líderes en sensórica, líderes en comunicaciones cuánticas, líderes en computación cuántica. Yo creo que es un papel que tenemos que jugar todos y tener mucha visión más allá del cumplimiento científico. También una visión de mercado para dar respuesta a las necesidades de mercado. Exactamente. Como han ido saliendo pinceladas aquí, al principio sí que nos hemos enfocado mucho a hablar de computación cuántica, pero la cuántica es mucho más que computación. Javier, José María, no sé si tenéis algún comentario sobre qué otros tipos de cuántica existen aquí en España. Bueno, yo creo que por lo menos nosotros estamos trabajando en comunicaciones cuánticas. La ventaja que aporta es fundamental, o sea, por la propia definición de tecnología, una comunicación cuántica no puede ser interferida, porque la comunicación se rompe y uno sabe enseguida que ha sido interferida. Desde un punto de vista de proyectos de seguridad, ciberseguridad, defensa, esta capacidad es fundamental, ¿no? El tema que comentaba antes, en muchos sistemas a día de hoy funcionan con claves de cifrado. La comunicación o la transmisión de dichas claves a través de canales cuánticos mejora muy mucho la seguridad actual de los sistemas que tenemos desplegados. Más temas, computación postcuántica. Los ordenadores cuánticos, bueno, más allá de prometer ser mucho más potentes que los clásicos, tampoco van a poder romper cualquier esquema de claves. Este es un tema que a día de hoy sí que está generando mucho interés, porque sí que hay países o incluso empresas que están almacenando tráfico de Internet simplemente para que cuando los ordenadores cuánticos estén disponibles, poder descifrar las comunicaciones. Ya hay algoritmos certificados para que incluso cuando estos ordenadores estén disponibles, esas comunicaciones no puedan ser descifradas. Aquí se abre todo un abanico de posibles aplicaciones donde evidentemente la computación como tal cuántica no es un elemento más. Y faltaría la sensórica cuántica que he mencionado antes,
que es pues, el uso de todas esas tecnologías y capacidades que obtenemos por la tecnología cuántica de última generación para tomar medidas que hasta ahora a lo mejor no podíamos tomar o que tomábamos de otra manera menos precisa o más lenta o con aparatos mucho más grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros en Repsol, el Quantum Advisory Team tiene dentro del equipo a científicos del centro tecnológico que a lo mejor se pueden centrar más en la parte de computación, a personas del equipo de ciberseguridad y de redes que se centran en las partes de PQC y comunicaciones cuánticas y lo que sea. Yo estoy en la parte de arquitectura y estrategia intentando unir un poco lo de todos y llevar la sensórica o hacer que se sepa que existe esa capacidad, porque el gran problema que nos encontramos muchas veces en ese diálogo público-privado y empresas de nicho y grandes empresas es el desconocimiento. Nosotros como gran empresa muchas veces actuamos como meros clientes. Yo quiero una solución a mi problema y me da igual que sea cuántico, que clásico, que manual, pero quiero la solución. Y muchas veces las personas que están diseñando esa solución no son conscientes de que tienen otras posibilidades, de que pueden hablar con una empresa pequeñita que puede desarrollar esa tecnología de manera eficiente para ellos, y ese diálogo es quizás más de lo que nos hace falta y de lo que comentaba al principio, ¿no? que habíamos perseguido que hubiera ese conocimiento, esa literacy, ¿no? de las tecnologías cuánticas en general. José María García, aquí también ha habido un mini guante lanzado de Javier aquí. ¿Qué objetivos tiene el Gobierno, el Estado? ¿Qué políticas hay para conseguir esto y para lograr que los esfuerzos que estamos haciendo sean punteros y reconocidos? Digamos que, a ver, está todo estructurado en la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. La Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas tiene diferentes pilares. Entre esos pilares, lógicamente, está potenciar, digamos que las tres columnas cuánticas que hemos especificado, la parte de computación cuántica, está la parte de comunicaciones cuánticas y la parte la parte de sensórica y metrología cuántica a través de diferentes proyectos de inversión. Pero como muy bien ha dicho Javier, esto no va solamente de vamos a desarrollar tecnologías cuánticas y tal. Hay que explicar qué es esto de la tecnología cuántica y qué beneficios nos puede reportar, y también ser muy sinceros en el punto en el cual se encuentran cada una de las tecnologías cuánticas. Es cierto que unas están más avanzadas que otras. Hay algoritmos postcuánticos que ya se están desarrollando y se están implementando. Hay algoritmia cuántica que ya se está utilizando para desarrollar inteligencia artificial. Digamos que esas son partes avanzadas. En la parte de computación es cierto que no hemos llegado a esos 100 qubits que dicen que sería lo que necesitamos para empezar a desarrollar aplicaciones cuánticas y demás, pero hay diferentes tecnologías que están avanzando muy bien en esa línea, y me refiero a qubits lógicos y qubits físicos, que es importante esa diferencia. Y en la parte de sensórica yo creo que también empieza a avanzarse de una manera importante. Ya empieza a haber casos que se podrían ya estar llevando muy cerca de la industria. Pero sobre todo me voy a centrar en que es necesario dar a conocer, pues, con iniciativas, por ejemplo, en el bachillerato, de explicar qué es la cuántica, y obviamente hay que crear esos másters, hay que crear esas microcredenciales y hay que crear esos grados orientados a cuántico, con necesidades cuánticas, para aprovechar toda la tecnología cuántica, tanto desde el punto de vista de los científicos, que puede representar Alba, como desde la parte de las empresas, más de las spin-offs, como puede ser Kilimanjaro, o de las empresas maduras, como pueden ser GMV o Repsol. En esa parte también es muy importante trabajar, y es otra de las columnas de las cuales está trabajando el Gobierno. Luego, obviamente, tenemos todo lo que hemos hablado antes: política científica, políticas de apoyo a través de compras públicas, en la parte de coinversión para ayudar en las etapas de los valles de la muerte de las empresas, que eso nos corresponde a SET.
Digamos que desde el punto de vista de la acción de gobierno tenemos varias medidas. A mí me gusta resaltar que de repente, pues aquí en Quántica, es cierto que había una serie de científicos trabajando, etcétera, pero que no había digamos que del 2020 para acá empezó a crearse ese ordenamiento, por decirlo de alguna manera, hasta el punto de que empezamos a salir los papeles como país. En los benchmarking internacionales, hay un benchmarking del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde de los hechos evidentes que se han producido en el último trimestre del 2004 y el primer trimestre de 2025 se cita específicamente la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas en España. Es decir, ya nos empiezan a situar a los niveles o a empezar a correr, somos unos followers tras los Estados Unidos, tras China, tras gente muy asentada como los australianos o el Reino Unido. Es decir, estamos en una posición que vamos avanzando. Pero como se dice generalmente en el mundo de la ciencia y la paradoja de la reina roja, hay que correr mucho para estar en el mismo sitio. O sea, que imaginaos lo que hay que correr para llegar a todos estos vencedores. Pues a eso estamos, a eso nos convocamos y por parte del Gobierno, desde luego, no hay ninguna duda de que esta es una de nuestras patas tecnológicas para desarrollar el futuro de la economía española. Alba, tenemos el punto de vista de público y de ayudas de cómo podemos llegar a hacerlo a nivel más económico. A nivel académico, a nivel de centro de investigación, ¿en qué estamos haciendo ahora? Bueno, antes de responder a eso, me gustaría añadir también a las discusiones que acabamos de tener alguna observación. O sea, es algo muy bueno que nos ha traído las tecnologías cuánticas, es que de algún modo nos hemos puesto todos nerviosos, ¿no? por hacer estos descubrimientos, pero por el camino nos ha servido mucho para mejorar la computación de hoy en día. Y, por ejemplo, tenemos los ejemplos de los algoritmos que llamamos de inspiración cuántica, que son aplicaciones que ya se pueden aplicar, que ya podemos utilizar porque no requieren de la tecnología cuántica en sí, pero que se han podido construir gracias a entender mejor cómo funcionan los algoritmos cuánticos, ¿no? Tenemos la criptografía postcuántica, que de nuevo no necesitamos tecnología cuántica para implementarla, pero la hemos construido y estamos haciendo cifrados más seguros gracias a ese pulso que nos está dando la cuántica, ¿no? Pero luego al final no hay que olvidar que de algún modo estamos en los años 40, ¿no? de las tecnologías cuánticas, o sea, si lo comparamos con la computación tradicional, que al final la computación tradicional también se fabricó con una idea en mente, pero luego gracias a que había unas necesidades tecnológicas cada vez más fuertes, fue mejorando y las aplicaciones que tenemos hoy de la computación normal eran inimaginables hace 50 años, ¿no? Entonces, con la cuántica nos puede pasar lo mismo y para que realmente estemos preparados para algo así es muy importante tener formación y tener motivación tanto aplicada, de decir, bueno, ahora para qué la podemos usar, ¿no? Como también ser creativos, porque es posible que las mejores aplicaciones todavía estén por descubrirse y por eso con la formación hay que ir con cuidado de no solo hacer formación aplicada, sino también hacer formación fundamental y todo se complementa al final para que no se nos escape ninguna aplicación potencial por el hecho de estar siempre mirando a las mismas cosas, ¿no? Entonces, también otro ejemplo muy claro que nos ha traído las tecnologías cuánticas es, por ejemplo, un GPS, ¿no? Un GPS que ahora utilizamos tantísimo y que fue patentado en los años 50, es un tipo de tecnología que funciona gracias a la cuántica, que al final es un reloj atómico muy, muy preciso que está en órbita y que desde el descubrimiento de la física cuántica o de los principios del siglo XX o incluso de la mecánica cuántica en sí, que ahora celebramos los 100 años, el año 25, tardó eso, 25, 30, 50 años o incluso 100, ¿no? Para desarrollar una tecnología que obviamente los padres de la cuántica ni se imaginaban que podríamos hacer, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista académico, ¿no? Es muy importante estas inversiones privadas y estas inversiones en aplicaciones, pero no hay que olvidar que hay que desarrollar mucha ciencia básica para que realmente lleguemos a explotar todo este potencial de la cuántica, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta lo que me has comentado, Elizabeth, ¿qué se está haciendo desde el mundo académico? Pues ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la computación, lo que nos interesa mucho es en explorar realmente cuál es el potencial realista de la computación cuántica. Y hablamos mucho del machine learning cuántico, de la inteligencia artificial cuántica, pero lo cierto es que muchos algoritmos cuánticos que conocemos son heurísticos, es decir, no tenemos pruebas, digamos, teóricas que nos aseguren que realmente hay una ventaja computacional.
Entonces, se está investigando muchísimo realmente cuál es la ventaja computacional que pueden tener estos algoritmos para no perder el tiempo, básicamente, porque tenemos la supercomputación, tenemos la computación tradicional, que es muy potente ya. Entonces, vamos a focalizarnos en aquellos problemas en que la computación tradicional no puede con ellos y que la cuántica sí que pueda, ¿no? Entonces, aquí se están investigando y se están descubriendo cada vez más aplicaciones. De momento son pruebas de concepto muy, digamos, básicas, por tanto no tienen una aplicación inmediata. Por eso sería muy interesante estos proyectos público-privados, ¿no? De llevar todo eso del ámbito teórico al ámbito de aplicabilidad. Y luego también lo que se está haciendo muchísimo es en mejorar las tecnologías cuánticas en sí. Al final tenemos muchos tipos de tecnologías cuánticas, no hay una sola forma de construir ordenadores cuánticos. Entonces lo que investigamos es cómo mejorar estas máquinas para realmente llegar a una computación universal y a una computación potente que nos traiga todas estas aplicaciones potenciales, ¿no? Y en el ámbito de las comunicaciones y de los sensores, pues parecido, ¿no? Al final estamos hablando de que tenemos prototipos, los estamos poniendo en marcha, que eso es muy importante también, ver en entornos realistas cómo funcionan. Y el objetivo, obviamente, es el conectarnos todos con criptografía cuántica en un futuro, etcétera. Y eso, por eso es tan importante estas pruebas de concepto y llevarlo a la realidad, ¿no? Y ahí sí que hay mucha colaboración entre las instituciones públicas y también los gobiernos y las diferentes entidades financiadoras. Muchas gracias, Alba. Me preguntaba si José María elegido como director de mercados, ¿qué opinas de estas iniciativas? Hemos visto las económicas, hemos visto las a nivel público de investigación, a nivel privado. ¿Cómo ves el ecosistema? Bueno, a nivel privado yo creo que lo que hace falta es que el mercado, o sea, las distintas industrias, organismos de todo tipo, empiecen a creer que aquí hay un potencial detrás, ¿no? Si no, no pasaremos nunca de ese plano teórico y lo que decía un poco al principio, o generamos de alguna manera esa atracción del mercado, o si no, esto no se va a poder sostener por sí solo, salvo que pongas fondos públicos ilimitados, ¿no? Que no es el objetivo, porque al final, ¿qué queremos? ¿Para qué queremos tecnología? Pues para mejorar procesos, para hacer las cosas de manera más competitiva, hacerlas más baratas y mejorar la calidad de vida de todo el mundo, no es más que eso. Bueno, yo creo que aquí hay mucha parte del mercado que está un poco a la expectativa, ¿no? Como diciendo, bueno, cuando esto está listo, venís, me lo enseñáis y me lo contáis. Pero claro, no podemos avanzar si no conocemos las necesidades del mercado que se podrían solucionar con tecnologías cuánticas. Luego yo creo que lo que hay que hacer es animar al mercado en general a aproximarse a los centros académicos, centros tecnológicos, a la industria y a fomentar el diálogo para, de manera simplificada, tú cómo haces las cosas y yo te puedo decir cómo la tecnología cuántica puede hacer para mejorar lo que estás haciendo y hacerlo más en menos tiempo y más barato, que al final es lo que todo el mundo en el mercado quiere. Y Javier, como representante de una empresa bastante importante, bastante grande, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué espera Repsol de estas tecnologías? Pues solucionar problemas, como bien decía José María. No crear nuevos. Sí, al final va todo de eso, ¿no? Nosotros tenemos internamente un catálogo enorme de casos de uso donde pueden aplicar tecnologías cuánticas, hacemos reuniones periódicas con los representantes de negocio de distintas verticales, nos preocupamos por saber sus necesidades reales, no hablándoles de vengo a venderte la cuántica, sino voy a ver qué puedo hacer por ti y a lo mejor ahí encaja la cuántica, que es un enfoque diferente. Y en ese sentido, pues yo creo que vamos adelante. Por lo menos tenemos un roadmap, tenemos un roadmap muy claro específicamente en ciberseguridad, porque está apretando más el zapato y sabemos que vendrá legislación y ya hay recomendaciones específicas y ya hay tareas que podemos empezar a hacer, como decía José María, en cuanto a PQC, por ejemplo, que son cosas que ya podemos implementar. Hay un roadmap claro en cuanto a los pasos a dar, pero a lo mejor un poco más indefinido en cuanto a cómo darlos respecto a computación o sensórica, porque ahí dependemos mucho también de cómo se puede articular determinada acción. Es decir, nos pasó
que quisimos utilizar gravímetros cuánticos donde usábamos gravímetros clásicos, veíamos muchísimas posibilidades y a la hora de la verdad, por un problema meramente burocrático, no se pudo hacer. Entonces, a veces te encuentras con situaciones que hacen que ese roadmap varíe de una manera un poco imprevista, ¿no? Pero yo creo que las ideas están claras. Vamos paso a paso, llevamos ya varios años trabajando en pruebas de concepto pequeñitas, pero siempre mirando trabajos reales. Es decir, no nos inventamos casos teóricos, vemos cómo estamos haciendo algo, lo llevamos a una prueba de concepto y vemos que aprendemos de ahí. Y como decía Alba, estamos aprendiendo mucho de lo que ya hacíamos simplemente por cambiar la forma de pensar cuando piensas en cuántico. Y eso es maravilloso, ¿no? Tenemos un caso de éxito interno donde cogimos un sistema que existía realmente, se llevó a un caso de computación cuántica, se repensó de otra manera y aunque finalmente no se podía llevar un ordenador cuántico real, la forma de pensarlo distinto, la forma de implementarlo distinto y la forma de pensar distinto, en definitiva, hizo que el equipo de proyecto que estaba con el proyecto original cambiara cómo había construido el proyecto original y empezase a funcionar de forma mucho más eficiente. Entonces, ese cambio de forma de pensar es fundamental y es un poco lo que estamos... Tenemos, obviamente, en nuestro roadmap y en nuestros casos de uso cosas muy chiquititas y cosas muy grandes, pues iremos pasito a paso. No podemos ni debemos ir a grandes saltos. Exacto. Y ya para acabar, ¿qué necesita la SET para recoger todo ese conocimiento y poderlo aplicar en sectores clave? Yo creo que eventos como este, donde podamos hablar la parte privada, la parte científica y los organismos financiadores del ecosistema español, tanto digital como científico, crear nuestros infodays, por decirlo de alguna manera, de manera que, oye, pues, ¿cuáles son vuestras necesidades? Oye, pues hay esta spin-off que os puede resultar interesante para resolver, porque uno que ya lleva un tiempo viendo todas estas cosas de empresas y todo demás, sí, está muy bien, oye, que descapitalices, está muy bien que podamos conseguir I+D, está muy eso, pero al final una empresa es una empresa y lo que necesita es un cliente. Entonces, para conocer clientes hace falta tener la capacidad de llegar al cliente. Pues eso también es un papel que puede ejercer perfectamente la SET de intermediario entre todo este ecosistema de spin-off, en este caso de la cuántica, con todos estos clientes que tienen una serie de necesidades y que pueden resolver sus problemas utilizando las tecnologías cuánticas. Pues con esta intervención damos por concluida la mesa redonda. Muchas gracias al público por vuestra atención, tanto el que está aquí presente como el que nos va a ver después, y a los ponentes por su presencia y sus aportaciones. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por esta aproximación que nos habéis hecho a la cuántica desde distintos puntos de vista, desde la investigación, desde el mercado y también desde un punto de vista práctico con los usos y soluciones que nos brinda la cuántica. Ponían el ejemplo del GPS, pero hay muchísimos. Pero este ha sido muy entendedor porque es algo que utilizamos cada día todos. Pues muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, volvemos a la 1 en punto con inteligencia artificial y los usos que se le puede dar y se le está dando ya en la empresa. Hasta ahora mismo. Volvemos. Hola, Alba. Hola. ¿Ya está? Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa.
Anticipamos el qué el dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.